Yo soy Amo Max, dominante con aceptación plena y placentera por mis gustos del BDSM. Lo practico desde 1999 y me gusta y disfruto de proporcionar placer a las personas mediante el sufrimiento, el dolor, angustia, mortificación, oprobio a las personas que voluntariamente se entregan a mí. Y actualmente tengo mi pareja de vida, es mi esposa, es mi sumisa, es mi compañera y es con quien disfruto plenamente de los juegos del BDSM. Ok. Bueno, como primera pregunta sería, ¿qué lo motivó a dar el primer paso dentro del BDSM? Me motivó disfrutar abiertamente y plenamente de mis gustos, era algo que yo tenía desde hace muchos años, antes de identificarlo y de reconocerlo como tal, eh, pero me llevó tratar de disfrutar sin causar daño a nadie abiertamente de mis gustos. Ok. Como segunda pregunta sería, ¿cuáles eran sus expectativas antes de su primera vez? Eh, Mis expectativas eran a la vez muy altas, pero muy bajas también. Me refiero muy altas a que deseaba mucho vivirlo abiertamente y experimentarlo, y muy bajas en cuanto a que yo pensé que no había personas que tuvieran los mismos gustos que yo. Entonces yo pensaba que no iba a poder conseguirlo o lograr o tener realizar mis fantasías o mis deseos porque yo pensaba que era la única persona que tenía esos gustos. Ok. ¿Se informó previamente sobre las prácticas y reglas del BDSM? No, en aquel entonces la verdad es que no había tanta información, estoy hablando del 95, más o menos como en el 99 es cuando yo ya empecé a disfrutarlo plenamente, pero pues no había como tal unas reglas claras y bien definidas y el acceso a la información tampoco era tan sencillo. Entonces, pues la verdad es que yo fui aprendiendo sobre la marcha, sobre las prácticas que llevaba a cabo y el contacto con otras personas que ya estaban en el medio. Ok, entonces como tal no utilizó algún tipo de recurso para poder tener un poco de información o algo al respecto. No, básicamente fueron pláticas, conversaciones y prácticas. Ok. ¿Y cómo fue su primera experiencia en comparación a su expectativa? Fue muy buena. Yo la defino como muy buena porque a la persona ideal que se permitió y me permitió a mí también poder moldearle y jugar abiertamente las prácticas del BDSM. Entonces, para mí fue una muy buena experiencia. Ok. ¿Qué aspectos del BDSM le sorprendieron más cuando comenzó a practicarlo? Que había muchas personas y que hay muchas personas que tienen estos mismos gustos. ¿Hubo algo que le resultara incómodo durante su primera experiencia? No recuerdo que haya sentido incomodidad, al contrario, sentí mucho placer, mucha satisfacción y me sentí muy cómodo. Ok, perfecto. ¿Qué emociones predominaron en esa primera vez? En esa primera vez, mucha adrenalina y excitación. Definitivamente, creo que la adrenalina fue muy alta y eso también me llevó a disfrutarlo plenamente. ¿Sintió que la práctica del BDSM fortaleció la confianza con su pareja o compañero de juego? Indudablemente sí. Su primera experiencia tuvo una conversación clara sobre los límites. Eh, Posterior a la primera experiencia, sí, después de que ya la habíamos repracticado, sí hablamos acerca de los límites, pero previo a, yo le hacía llegar a mi compañera de juegos nada más relatos e información relacionada con el BDSM o con algunas prácticas de dominación, pero no establecimos unas límites previos a la primera vez. Ok. ¿Utilizó alguna medida de seguridad o le hubiera gustado que alguna medida de seguridad lo hubiera conocido antes de su primera vez? Me hubiera gustado conocer o tener un poco más de información y sí, no utilicé medidas de seguridad, ni palabras de seguridad, ni reglas o límites. Entonces, bueno, la pregunta siguiente sería, ¿qué errores consideraría haber cometido o malentendidos en su primera vez?
justamente eso, por el desconocimiento no creo que tanto por el desconocimiento, ahí rectificaría, por la incertidumbre de que de que mi compañera de juegos no aceptara esa primera vez o ese primer contacto que también lo fue para mí, no hablé claramente previo a la primera práctica. Ok. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere dar su primer paso en el BDSM? Primero, el consejo sería documentarse, ahora que la información está muy accesible, aceptarse y identificar primero sus límites y después tener mucha comunicación con la persona con la que va a practicar o a jugar alguna práctica del BDSM. Si pudiera regresar a su primera vez, ¿qué le gustaría decirse a sí mismo? Que el viaje va a ser maravilloso, que vale la pena hacerlo. ¿Y qué podría rescatar como lo más gratificante de su primera experiencia? Como lo más gratificante de mi primera experiencia, eh, podría rescatar que me dio mucha libertad el permitirme ser quien soy y practicar, llevar a cabo mis gustos y mis fantasías. Eh, Sin duda, me regaló a la persona más maravillosa del mundo, que es mi pareja, porque ella fue con la primera persona con la que jugué, eh, y que me permitió ingresar a un mundo increíble, que no nada más todo es sexual o todo es de parte del BDSM, sino que hay personas de carne y hueso y personas normales con las que he podido fomentar una gran amistad. Para finalizar, no sé si le gustaría agregar algún comentario para las personas que quieran practicar el BDSM. Sí, definitivamente, para las personas que quieran practicar BDSM, yo lo que les sugiero es eh, vayan paso a paso, lentos, pero firmes en el deseo que quieran practicar, identificar y definir el rol que quieren desempeñar dentro del BDSM, permitirse, si es necesario para ellos o ellas, eh, probar los dos lados, la parte dominante y la parte sumisa, pueden ser switch. Por otro lado, cuidarse mucho, tener medidas de seguridad, tanto palabras de seguridad como llamadas de seguridad y contacto de seguridad para la primera vez. Estar siempre en comunicación con alguien cuando se va a conocer a una persona por primera vez o se va a llevar a cabo una práctica por primera vez. Y sin duda, les recomiendo que se dejen fluir, que se permitan disfrutar de las sensaciones que otorga el BDSM y todo lo hagan bajo el consenso, siempre, siempre todo debe ser consensuado y que recuerden y nunca olviden que el consenso es revisable y reversible en cualquier momento. Ok, muchas gracias. Bueno, eso sería todo en esta entrevista. Le agradezco mucho el tiempo que me haya permitido estar con usted para conocer un poco más del BDSM y para elaborar este trabajo. Con todo gusto, Andrés, me dio mucho gusto que pudiéramos contactarnos y te deseo mucho éxito en tu trabajo. Muchas gracias. Hasta ¿Vale? luego. Que estés muy bien, hasta luego.